Eh, Nuevamente, bienvenidos a a la segunda sesión del curso. Ana Sofía Gamba, Andrea O, Andrés Quiroga, Ángel Martínez, Angie Silva, Claudia, Ivonne Verónica, Johan Merchan, Kevin Arce, Lady Vanessa, Luisa Durango, Luz Janet, María Londoño, Raúl Gabriel, Yuranis, Brian Moncada. Nuevamente sigo teniendo en los usuarios dos personas con el nombre usuario de Zoom y iPhone de Rocío. Les voy a dar unos 2-3 minutos para que revisen el cambio del nombre. De otra manera, deberé sacarlos de la sesión y permitirles volver a ingresar a la misma, porque requiero que todos los usuarios se encuentren presentes en la sesión. Ok. Eh, el día de hoy, la sesión del día de hoy, vamos a hablar sobre algunos temas que se están viendo en este momento en el componente formativo, es decir, el resultado de aprendizaje número 1. Este resultado de aprendizaje cubre ciertos temas, ya lo tratamos en la sesión de apertura. Sin embargo, voy a tratar esos temas brevemente, como se ven en el componente formativo, y luego vamos a hacer un ejercicio con unas oraciones para revisar no solamente el uso de esos temas, sino también la construcción de oraciones y qué es lo que ustedes tienen que estar pendientes cuando están construyendo sus oraciones para enviar como evidencias a su instructora. Ok. Quien tenga el usuario de Zoom y iPhone de Rocío, por favor te comunicas conmigo en el chat. Te voy a dar unos 2 minutos, si no debo sacarte de sesión. ¿Listo? Entonces en el chat me escribes, me dices, miren en Zoom cuál es su usuario y cuál es el nombre que usted aparece en Zoom. Y si usted tiene el nombre usuario de Zoom o el usuario llamado iPhone de Rocío. Ok, sí, iPhone de Rocío. 2 minutos, no te debo sacar de sesión. ¿Listo? Muy bien. Mientras tanto, voy a compartir pantalla. Oh, wow. Espérame. Wow. Se fue la ventana. Ok. Voy a compartir. Pantalla. Ok. Este es uno de nuestros cursos. Ok. Eh, hmm, ahora sí. Muy bien. Ok, muy bien. Ahora sí nos identificamos todos. Entonces sigo con nuestra sesión. Recuerden cuando ingresen sesión a Zoom, de ingresar con un nombre, de manera que yo pueda revisar que ustedes son mis aprendices, 1 y 2, que no estemos en esas sesiones donde se dan los Zoom bombers, personas que no tienen nada que ver con la sesión que ingresan ahora mismo. ¿Listo? Entonces, es siempre tener ese cuidado. Curso, plataforma. Voy a dar clic en contenido del curso. Proyecto. Vamos a buscar el componente formativo que estamos trabajando en este momento, que es el componente formativo Hello, it's nice to meet you. Vamos a abrirlo.
Vamos a empezar desde el segundo elemento que ya tenemos, ya hemos hecho la introducción. Muy bien. Artículo y sustantivo. ¿Qué es un artículo? ¿Qué es un sustantivo? Los artículos son palabras que definen a los sustantivos. Utilizan ese aspecto de específico o algo que no es específico. Para eso vamos a utilizar dos artículos, el artículo the o the y el artículo a o an. Este artículo the o the es un artículo definido. ¿Okay? El artículo definido que indica que cuando yo estoy utilizando ese artículo, y quiero que presten mucha atención a lo que estoy diciendo, cuando yo estoy utilizando ese artículo, cuando yo utilizo ese artículo en inglés, la persona que me está escuchando, la persona que me está leyendo, sabe de qué le estoy hablando. Si estamos hablando de un libro de biología y ya yo sé de qué libro me estás hablando, cuando tú utilizas ese artículo the, ya yo sé de qué libro tú me estás hablando. ¿Ok? Si yo no sé de qué me estás hablando, no puedes utilizar el artículo the. Es un artículo definido, define de qué se habla en la oración. El artículo a o an es un artículo que se utiliza para artículos indefinidos singulares, es decir, hablo de una sola cosa, no hablo plural. No puedo utilizar el artículo a o an con sustantivos plurales. Simplemente no lo puedo hacer. No ocurre en todos los idiomas. Bueno, no todos. En el español y en inglés hablando de eso. Si yo digo una papa, estoy utilizando el artículo una papa. Yo no puedo decir una papas. No tiene concordancia. Eso se llama acuerdo. No tiene acuerdo la oración. El artículo tiene que acordar con el sustantivo. Si es plural, no tiene artículo. Si es el sustantivo es singular, tiene su artículo. Entonces, para resumir, el artículo da lo utilizo cuando se sabe de qué se está hablando en la oración, ya sea definido de quién o de qué se habla. Y el artículo a o an se utiliza para cosas indefinidas, pero que sean singulares. No puedo utilizar la pluralidad para esto. El artículo a o an, cuando se utiliza el a o cuando se utiliza el an, terminado en N de noviembre, se determina por el sonido de la siguiente palabra o del iniciar de la siguiente palabra, es decir, cómo inicia el sonido de la siguiente palabra. Si empieza por consonante, utilizamos a. Si empieza por vocal, utilizamos an. Estoy hablando del sonido. ¿Ok? Estoy hablando del sonido. No estoy hablando de la palabra o la letra que ustedes ven. ¿Por qué? Porque miren esto. Tenemos una vocal. Pero el sonido de esta vocal en inglés es de consonante. Es como si fuese el pronombre you. 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 Entonces, es el sonido inicial de la siguiente palabra y no es la letra que se ve escrita. ¿Ok? Entonces, el artículo ahí lo tienen definido. Estudian muy bien esto, por favor, en el componente formativo. A ver, vuelvo aquí donde estoy. Ok. Me dice, cuando es plural y no se sabe de qué se habla, lo plural no utiliza artículo. ¿Listo? El plural no utiliza el artículo. Adriana, no sé a qué te refieres con no escuché el sonido, tienes que revisar de qué estás hablando. O me explicas aquí en el chat o no sé si es el volumen de la sesión, entonces ahí sí revisas esa configuración. Yo aquí no he emitido ningún tipo de sonido, aparte de lo que estoy hablando. Muy bien. Tengo entonces el artículo the o the, como quieran pronunciarlo, y el artículo a o an. Son dos.
no son tres, son dos. A o an es el mismo, simple y sencillamente que cambia si se pone la N o no, dependiendo del sonido inicial de la siguiente palabra. Sencillo. Tenemos también otro tipo de, um, de sustantivos cuando no se especifican cosas. Se puede utilizar el some, que significa unos o unas. Ah, quiero decir algo importante aquí en el artículo the o, a o an, antes de seguir a lo siguiente del reporte informativo, a lo que sigue del reporte informativo. En español tenemos el artículo los, tenemos el artículo las, tenemos el artículo el, tenemos el artículo la. Cuando se habla de definidos, la, el, los, las. Como lo utilizamos en español, no quiere decir que en inglés lo vamos a traducir. O sea, si usted está acostumbrado o acostumbrada a utilizar traductores para hacer sus oraciones y luego la revisa y dice esas son las que vamos a enviar como evidencia, tenga en cuenta esto. El, la, los, las no se traducen realmente o no se reemplazan realmente con el artículo the en inglés. El artículo the o the se utiliza así como lo acabamos de decir, cuando se sabe de qué se está hablando, ¿ok? En la oración. Y puede ser, bueno, a la respuesta que me hicieron, a la pregunta que me hicieron hace un momento, puede ser un sustantivo plural o un sustantivo singular. Pero en realidad no se transfiere, esa es la palabra que quiero decir. No se transfiere el uso de el, la, los, las al inglés. Utilizamos el artículo como está identificado aquí, como se explica en el componente formativo, como lo acabamos de decir, cuando se sabe de qué se está hablando en la oración. Me escriben muchas veces oraciones como la expresión in the mornings, por así decirlo, vamos a una oración, in the mornings. Y yo no tengo el contexto, digamos, haciendo un ejemplo, si yo no tengo el contexto, yo no tengo más en dentro de la oración para poder agarrarme y decir de qué estamos hablando. No sé a qué se refieren con mornings, qué tipo de mañanas me están hablando, a qué se refieren, porque en las mañanas decimos en español decimos en las mañanas, ¿ok? Entonces, eso es importante que tengan en cuenta cuando estén traduciendo o cuando estén haciendo sus oraciones o construyendo sus oraciones, más bien que debería ocurrir. Cuando construyen sus oraciones palabra por palabra, tener en cuenta, bueno, puedo utilizar ese artículo porque realmente no, ya le he explicado a la persona de qué estoy hablando, ya lo he mencionado antes, ya se sabe de qué se está hablando, entonces ahí sí puedo utilizar el artículo be, ¿ok? Eso es importante. Y lo digo porque lo vemos aquí en las oraciones, vemos que ahí está el él, vemos que está el la, pero estas oraciones tenemos que tener el contexto para poder entender esta expresión. Si digo el limón, ¿de qué limón me estoy hablando? ¿El limón de quién? ¿El limón de qué? ¿Me hago entender? Entonces siempre es importante tener eso en cuenta en inglés. Y a eso me lleva a la siguiente conclusión. En las oraciones en inglés siempre se sabe de quién se está hablando, quién está realizando la acción. En español no es el caso. En español podemos decir, vámonos para el partido de fútbol. Vámonos es plural. Sí, es plural, pero no sé quiénes estamos hablando. Estamos aquí 5 y van 3, son los 3 que van, o sea, no sé de quién me están hablando, pero en las oraciones en inglés siempre se sabe de quién se está hablando, quién está realizando la acción, siempre, ¿ok? Entonces, si hablamos de we are going o we went, es el pasado de ir, we went o we are going, siempre se va a saber quién es we, así sea en una oración adicional o en la misma oración, siempre se va a saber quiénes son we, porque siempre se requiere saber quién realiza la acción.
Si no se tiene quien realiza la acción, es una información incompleta. ¿Listo? Bueno, eso es algo que también tiene que ver en el componente formativo. Tenemos diferentes tipos de sustantivos, tenemos comunes, tenemos propios. Ahí regresamos la actividad didáctica. Quiero llegar a, creo que es el siguiente elemento. Ok. A esto iba yo entonces con el tema de quién realiza la acción. Usted puede utilizar pronombres para explicar quién realiza la acción dentro de una oración. Usted puede decir yo, tú, él, ella. Puede utilizar los nombres de la persona, puede utilizar Fabio, puede utilizar Marta, puede utilizar los nombres de la persona. Puede usar pronombres, puede utilizar los nombres propios de la persona y también puede utilizar descriptores de las personas. O sea que usted puede utilizar todas esas opciones para indicar dentro de la oración quién realiza la acción, de quién se está hablando. ¿Ok? Eso es importante. Entonces, en los pronombres tenemos I, you, he, she, it, que es el mismo pronombre para la tercera persona, solo que cambia de género. ¿Ok? El pronombre es de la tercera persona, solo que cambia de género. Tiene he, she, it. It es más neutral. Se utiliza para, sí, mascotas, cosas, y también se puede utilizar para, por ejemplo, bebés, cuando no se sabe el género del bebé o el sexo del bebé, pues también se puede utilizar el, el pronombre it. Cuando utilizamos it es un pronombre neutral y más que todo como para objetos o cosas que realmente no se conocen. Ok. Estos son singulares. I, you, he, she, it son singulares. Plural, we, you, they. We, you, they. Esos son plurales. Listo. Los pronombres son muy sencillos de aprender. Lo que es un poquito tricky, es lo que un poquito que puede generar un poco de dificultad, es entender que la tercera persona cambia la conjugación de los verbos. En su mayoría de ocasiones, en los tiempos presentes, en los tiempos pasados, la tercera persona cambia la conjugación de los verbos. No cambia el verbo, cambia la conjugación del verbo. Y eso lo vamos a ver más adelante. En este momento no creo que se preocupen con eso, pero lo que sí quiero que aprendan son los pronombres personales y cuál es la diferencia de la tercera persona. Revisan todo este tema de los pronombres y luego vamos a ver el verbo to be. Verbo to be hay tres en presente. Am, are, is. Son tres. Son tres. No se compliquen, son tres. Am, are, is. I am es el único pronombre I que utiliza el verbo to be am. No hay más. I am. Are, el único pronombre singular que utiliza el are es you. You are. Y luego is. Miramos que la tercera persona ahí ya empieza a hacer la conjugación diferente. He is, she is, it is. La tercera persona conjuga el verbo de manera diferente. Am, are, is. Son tres verbos. Ya para los pronombres plurales es un solo verbo, es el mismo are para todas las personas plurales. We, you, they. We are, you are, they are. We are, nosotros. You are, ustedes. They are, ellos. ¿Ok? We are, you are, they are. Verbo to be, solo hay tres. Am, are, is. ¿Quién tiene is? La tercera persona. ¿Ok? Muy bien. Leemos todo esto, hacemos todos estos componentes, perdón, esos ejercicios, revisamos qué es una oración afirmativa, qué es una oración negativa y qué es una oración interrogativa. Voy a hacer la diferencia de la negativa y la interrogativa. La negativa tenemos un componente, un auxiliar, o no auxiliar, es una partícula, perdón. Una partícula, así, partícula,
Es una partícula que ingresa en la oración para determinar que es negativa. Y utiliza la partícula not. N-O-T. Not. Esto, este tipo de oraciones que son afirmativas en su inicio y cuando se le agrega la partícula not llegan a ser negativas. En este ejemplo particular utilizamos el verbo to be. Entonces tenemos el verbo to be is y le agregamos la partícula not. Se hace muy sencilla la oración. Gloria is not an engineer. Listo. Partícula negativa, not. Perfecto. Hace la oración negativa. La interrogativa cambia el orden de las palabras. Por favor, presten atención a esto. Cambia el orden de las palabras. El verbo ya empieza la oración. Tenemos un sujeto y ya tenemos un complemento. Y termina en signo interrogativo. No lleva dos, lleva uno solo, signo interrogativo. Pero, ojo, presten atención, que cambia el orden de las palabras. ¿Ok? Y esto ocurre en todas las oraciones interrogativas, específicamente las oraciones interrogativas explícitas. Necesitan cambiar el orden de las palabras. Primero va el verbo, luego va el sujeto y luego va el complemento de la oración. Ya si quieren añadirle un nivel extra al tema de, pueden buscar o pueden revisar el tema de las oraciones interrogativas negativas. Entonces, ya vemos que empieza a meterse la partícula not. Entonces sería, is Gloria not an engineer? Entonces, ya sería una interrogativa, pero negativa, porque tiene la partícula not. No nos vamos a complicar con esto. Yo lo que quiero que ustedes revisen y estudien muy bien es la diferencia entre el afirmativo, el negativo y el interrogativo. ¿Listo? Especialmente construyendo las oraciones. Muy bien. Paro aquí. Y... Ay, no sé qué estoy compartiendo. Creo que por el tiempo, tengo aquí unas oraciones, pero por el tiempo, porque también quiero abarcar las instrucciones de las siguientes evidencias, voy a hacer solamente hasta la 10. ¿Listo? Por el tiempo. Creo que de pronto la siguiente sesión podemos trabajar las otras oraciones. Esas son oraciones que a mí generalmente me envían en diferentes evidencias. Y utilizan los temas que acabamos de ver en el componente formativo. Entonces, lo que yo voy a hacer ahorita es, nuevamente vamos a hacer hasta la 10. Voy a quitar esto aquí. Vamos a hacer hasta la 10. En la parte inferior tenía pues este cuadrito que vamos a trabajar en todas las de las sesiones que trabajemos con oraciones. Y es el mismo cuadrito que acabamos de ver en el componente formativo, hablando de los pronombres personales, I, you, he, she, it, en la tercera persona, you, we, they, aquí. You, we, they, aquí, pronombres posesivos, my, your, his, her, its, your, our, their. En este momento no vamos a trabajar los pronombres posesivos. Si lo trabajamos en las oraciones, pues yo les indico. Y el verbo to be, en tiempo presente, am, are, is, are. Y en verbo to have, tenemos to be, tenemos to have, tenemos to do. To have, tenemos el verbo have, y aquí ya vemos que la tercera persona me conjuga el verbo de manera diferente en el presente. Has, have. ¿Listo? La tercera persona me conjuga el verbo siempre en el presente, me lo conjuga de manera diferente. Entonces ustedes tienen que estar muy pendientes de eso. Si hablan de Juanita, Juanita es una tercera persona. No está hablando de usted, no está hablando de mí, está hablando de una tercera persona. Esa persona va a conjugar el verbo de manera diferente. ¿Listo? Ok. Entonces vamos a hacer las primeras 10 oraciones. Y lo que yo voy a hacer ahorita, como para hacer buen uso del tiempo que nos falta, voy a trabajar las primeras 4 oraciones. Voy a decirles qué tienen de inconsistencias esas oraciones y cómo corregirlas. Les voy a dar 2 minutos
para que revisen las otras oraciones. Y quien quiera aventurarse y decirme, instructora, yo creo que esa oración lo que le hace falta es esto, o está incorrecta en esto, o lo que sea, me avisa, levanta la mano, o yo abro los micrófonos, me avisa, y así podemos trabajar esas oraciones para que vayamos teniendo confianza de cómo trabajar esas sesiones, porque la próxima sesión ya va a ser un poco más interactiva. Listo. Entonces, aquí tengo la primera oración. I am 20 years old. Sí, I am 20 years old. Esta oración, gramaticalmente, pues, en su tema de construcción de palabras no tiene inconsistencia. La inconsistencia es esta. En inglés, el pronombre personal, I, que es la primera persona, siempre va a ir en mayúscula. Siempre. Siempre la vamos a tener en mayúscula. Entonces, I am 20 years old. Punto, porque es una oración completa. ¿Por qué se sabe que es una oración completa? Porque se sabe de quién se está hablando, tiene un verbo y tiene un complemento. Punto, una oración completa. Eso tiene que tener sus oraciones. Puntuación para indicarle a su instructora cuándo termina la oración. ¿Ok? Muy bien, tengo esta oración. I have a sister. His name is Laura. She is a teacher. He is 30 years old and he is divorced. La persona me dice que esa persona tiene una hermana. ¿Ok? Tiene una hermana. Y me utiliza el pronombre his. His es un pronombre posesivo masculino. Es decir, tiene género. Es un género masculino. Por lo tanto, esto es incorrecto porque sister es un género femenino. ¿Listo? Entonces tenemos que tener acuerdo en la oración. Si hablo de sister, tengo que utilizar el pronombre correspondiente a ese género, que sería her. En un momento lo vamos a ver. ¿Ok? Tengo, his name is Laura. Esta oración, bueno, me termina en un punto, ¿no? Luego, entonces quiere decir que la siguiente cláusula es una oración también. Es una oración nueva, por así decirlo. She is a teacher. Tiene que iniciar con mayúscula. Estamos hablando de una oración nueva. ¿Ok? Y utiliza el pronombre she. Perfecto. Luego me utiliza he. ¿Estamos hablando de la misma persona o es otra persona? Nuevamente, en inglés sabemos siempre de quién estamos hablando. Entonces aquí es incorrecto, tenemos que utilizar el pronombre correcto. He is 30 years old and he is divorced. Nuevamente, he. He es masculino. Y sister es femenino. Entonces necesitamos como que corregir ese pronombre. He is divorced. El pronombre no es masculino, sino más femenino. Entonces tengo, I have a sister. Ojo, a sister, que es una. A sister. Coma. Her name is Laura. Punto. She is a teacher. Punto. She is 30 years old. Punto. Oh, and she is divorced. ¿Ok? Entonces aquí tengo que tener acuerdo en toda la oración o en toda la frase. Femenino, 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 femenino. ¿Listo? Muy bien. A ver, aquí tengo. Alguien me puso algo sobre I have. Bueno. En la primera oración, eso sería un buen punto para traer a colación, y es que las edades nunca se expresan con el verbo to have. Las edades nunca se expresan con el verbo to have. Las edades nunca se expresan con el verbo to have. Si usted me envía una oración con el verbo to have para expresar una edad, ya sea suya o de alguien más, la evidencia queda no aprobada. Es lo mínimo, lo básico que usted va a aprender en este nivel, que es básico. Las edades nunca se expresan con el verbo to have, se expresan con el verbo to be. Entonces hacemos I am 20 years old. You are 20 years old.
She is 20 years old. He is 20 years old. It is 20 years old. They are 20 years old. We are 20 years old. You are 20 years old. Entonces, verbo to be, de punta a punta. ¿Alguien me había levantado la mano? ¿Quieres oír hablar o no? Me escribes en el chat. Listo. Sigo aquí. Tengo la siguiente oración. I am, espacio en blanco, administrative assistant. Yo acabé de hablar de los artículos. Cuando ustedes revisen muy bien ese componente formativo, se van a dar cuenta que los artículos también se utilizan para las ocupaciones. También para las profesiones. Pero en este caso estamos hablando de una ocupación. Revisen la diferencia entre ocupación y profesión. Eso les va a servir mucho en estas oraciones que van a construir en sus evidencias. Las ocupaciones la vamos a expresar con el artículo a o an. Y como vimos en el ¿cómo se llama? En el componente formativo, hablamos de a o an, dependiendo del sonido que le sigue a la palabra que le continúa que inicia la palabra que le continúa a el artículo. Tenemos sonido de consonante, utilizo a, sonido de vocal, el artículo an. Nuevamente, las ocupaciones lo utilizo con el artículo. I am, espacio, administrative assistant, entonces corrijo, I am and administrative assistant. Y digo administrative, lo hago así de manera para que puedan tener en cuenta que este es un sonido de vocal, aunque se vea que es vocal, nuevamente vamos por el sonido, ¿bien? Muy bien, Johan, si así es, I am an administrative assistant. ¿Por dónde voy? Muy bien, tengo, my dad is, espacio, milk supplier and seller. And my mom is, espacio, housewife. Entonces, milk supplier es una ocupación. Housewife es una ocupación. Okay. Milk supplier es una ocupación. Seller también es una ocupación. Pero vamos a, como está con la conjunción and, vamos derecho con la misma estructura. Y housewife también es una ocupación. Tengo un espacio en blanco, entonces aquí tengo my dad is, artículo, ojo que para las ocupaciones necesitamos un artículo, my dad is milk supplier, vamos a ver, my dad is a milk supplier. ¿Por qué a? Porque tiene sonido de consonante. And seller, and my mom is a ha, ha, ha. Tiene sonido de consonante, housewife. Muy bien. Ok, entonces aquí tengo las siguientes oraciones. Quiero que las revisen y ustedes mismos me dicen quiénes se quieren aventurar para las oraciones. My dad is a military and my mom is a housewife. My dad is a military and my mom is a housewife. Sexta, he is, espacio, musician. She is, espacio, housewife. 7, I are two brothers. Them name is Juan and Fernando. La 8, he is a retired. La 9, he is a system technique. Y la 10, Scott and I usually eat bananas, peanut butter, and almonds. Voy a darle un minutito, 2 minutitos para que las piensen y entonces empezamos a trabajar las oraciones y quienes se vayan atreviendo a hablar me avisan o alzan la mano y empezamos a ver la oración, la corrección.
Lucy, estás en un computador en la parte inferior de, bueno, estamos en compartir, entonces debe estar o en la parte inferior o en la parte superior de Zoom, donde te parezcan las opciones, ahí está reacciones, ahí puedes alzar la mano. La opción de reacciones, ahí puedes alzar la mano. O me dices en el chat directamente si no sabes, si no puedes encontrar la opción, me escribes en el chat directamente, no para no complicarnos, sino que en las opciones de Zoom, ya sea en la parte superior o en la parte de abajo donde te aparezca, no sé cómo está la configuración de tu computador en ese momento, ahí aparece, si no te aparece reacciones, la opción de reacciones, puedes buscar en más o en more, y ahí te va a aparecer la opción de reacciones, y ahí puedes alzar la mano. Si no, me escribes en el chat, no te preocupes, escribe en el chat. Y voy a, de una vez, ¿saben qué? Voy a habilitar micrófonos si quieren hablar, directamente lo hacemos. Bueno, empezamos. Ángel Martínez, yo no sé, no te preocupes, vamos a trabajar las oraciones, para eso estamos aquí. ¿Listo? Ok, entonces tengo la quinta. Si alguien quiere hablar sobre la quinta, si saben qué se debe corregir, tienen los micrófonos abiertos, pueden hablar. My dad is a military and my mom is a housewife. Esta parte de la oración, correcta, la única inconsistencia que tiene es que utiliza esta mayúscula. Y las mayúsculas, cuando se utilizan de manera, son para nombres propios. ¿Qué son los nombres propios? Shelly, mi nombre, es un nombre propio. ¿Listo? Um, Universidad Nacional, nombre propio. Tienen mayúsculas iniciales. Los nombres propios tienen mayúsculas iniciales. Y es importante saberlo porque cuando estamos leyendo tenemos que saber de qué estamos hablando. Entonces, eso nos indica si es un nombre propio o no. Muy bien. La otra parte de la oración que es inconsistente es esto. La palabra military. Military es el nombre de una institución social, ¿cierto? Como las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Naval, eh, los ministerios, son instituciones sociales y no son ocupaciones, son instituciones sociales. Entonces, en ese proceso que ustedes van a realizar para revisar qué es una ocupación y qué es una profesión que deben revisarlo, se van a dar cuenta que military como tal es una institución social, no una ocupación. Entonces, aquí hay muchas formas de corregir esta oración. Si yo lo que quiero decir, voy a hacer el ejemplo en este momento, de que mi papá hace parte de la fuerza militar, entonces yo voy a decir, es un miembro de la fuerza militar. Entonces yo puedo decir, he, o my dad, is a member of the military forces. And my mom is no veo aquí, is a housewife. ¿Ok? Eh, Hay formas de decirlo. Mi papá es un capitán, no sé, algún rango de estas fuerzas. My dad is a captain in the military. My dad is a captain of the military forces. Entonces, lo importante saber, lo importante para entender aquí es que military es una institución social y no es una ocupación. Y ustedes tienen que utilizar el artículo A para ocupaciones. ¿Okay? He is musician. She is, espacio, a housewife. Entonces, correcciones aquí. Luz, dale. Eh, sí, dale, Luz. Luz, estás hablando, tienes el micrófono abierto, pero no te escucho.
No, tienes el micrófono abierto, pero no sale sonido. No, no te escucho. Es que yo estoy loca aquí. No, tengo todo el volumen. No te escucho. ¿Qué crees? No, entonces me escribes en el chat. ¿Listo? He is, tengo que tener un artículo. Luz, ¿me puedes escribir en el chat, por favor? Listo. Entonces, mientras Luz me escribe, sigo en la oración número 7. Aquí ahora me dice, I have two brothers. Ah, ok. Ya me dice, are es incorrecto. I are two brothers. The name Juan and Fernando. Ok, vamos a corregir. I are two brothers, correcto, lo incorrecto en esa cláusula es are. Y aquí tengo dos inconsistencias en la segunda oración. Tengo esas dos inconsistencias, lo cual se corrige de esa manera. I have, como le dice ahora, correcto. I have two brothers, porque es verbo tener. I have two brothers. Y está en plural, tengo plural aquí, tengo plural aquí. Muy bien, punto. Luego me dice the name. A ver, pronombres posesivos que le pertenece a alguien. Estamos hablando del nombre que le pertenece a alguien. Entonces aquí tengo que cambiar ese pronombre por un pronombre posesivo, algo que le pertenece a alguien. Entonces aquí Johan me dice their, ok, their. Y luego estoy hablando de dos, estoy hablando de plural, ok. Entonces el sustantivo tiene que ir en plural. Names are Juan and Fernando. Yes, yes, yes. Entonces aquí lo inconsistente es que nuevamente tiene que haber acuerdo. Si es plural, entonces tiene que ir el sustantivo en plural, tiene que ir el verbo en plural. Muy bien. Johan me dice, sí, their names are Juan y Fernando. Muy bien. Tengo aquí la oración sexta que dice Luz Janet. He is a musician. She is an housewife. Ojo, Luz. Acabamos de hacer el trabajo con housewife, ¿ok? He is a musician, correcto. Y tengo la otra oración. She is a housewife. Nuevamente es el sonido de la siguiente palabra, es el sonido inicial de la siguiente palabra. Y aunque eso pareciera una vocal, porque es una H silenciosa, no es silenciosa, es ja, housewife. Entonces, este sonido es de vocal. Ahí lo vamos a ir aprendiendo con práctica. Gracias, Luz. Gracias, Aura. Gracias, Johan. Sigo la siguiente oración. Número 8. He is a retired. He is a retired. He is a retired. Tengo dos opciones aquí. El artículo A lo vamos a utilizar para ocupaciones. ¿Ok? Retired no es una ocupación. Retired es pensionado. Retired no es una ocupación. Retired es un estado. Yo estoy pensionado. Es un estado. ¿Sí ven la diferencia? Por eso es importante saber las funciones de esas partes de las oraciones que estamos viendo. Porque a o an, que es el artículo, no va a ir con un estado, va a ir con una ocupación. Entonces, es importante tener en cuenta o saber de qué estoy hablando. Retired no es una ocupación, es un estado. Entonces, tengo dos opciones. Yo puedo decir simple, he is retired. ¿Ok? O puedo decir, he is a retiree, que sería la forma de poder ejemplificar ese estado en una persona. Entonces, esa sería como la forma de poder hacer esa, esa transición entre un estado y una persona, lo que hace una persona, lo que está haciendo una persona. Entonces, tengo esas dos opciones. He is retired
or he is a retiree. Y entonces, si utilizamos retiree, ahí sí utilizamos el artículo A porque ya sería una ocupación de esa persona. Eso es lo que esa persona se dedica. Bien. Vamos a ir aprendiendo son truquitos del idioma que vamos a ir aprendiendo. Lo importante es saber identificar de qué estoy hablando. ¿Estoy hablando de un estado? ¿Estoy hablando de una ocupación? ¿Estoy hablando de una profesión? Ok. He is a system technique. He is a system technique. He is... Mira lo que esto me dice en español, para que ustedes vean por qué está incorrecta la oración. Él es una técnica de sistema. Él es una técnica de sistema, me dice la oración en español. Si yo tradujera esa oración, me dijera eso. Bueno, él es una técnica de sistema. Yo sé o entiendo que la persona me está tratando de decir su ocupación. Que en Colombia podemos tener diferentes grados académicos, que ya sería la profesión, que podríamos tener técnico, tecnólogo y profesional. Eso es diferente. Pero en este nivel estamos trabajando ocupaciones, cosas básicas. Queremos tener muy bien aprendido y muy bien en práctica lo que es el tema básico, las construcciones básicas de la oración para poder ir añadiéndole a ese conocimiento en los siguientes niveles. Entonces, si yo voy a hablar de esto como una ocupación, yo tengo que buscar la ocupación. La ocupación no va a ser technique. Technique es una técnica, una estrategia, una acción, un plan. Technique. ¿Ven? Entonces, lo que yo podría hacer, como pues, dos formas de arreglar esa oración. He is a systems technician. 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 Repítanlo ustedes mismos cómo se pronuncia la palabra. Technician. 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 He is a systems technician. Es la ocupación de la persona. Si yo voy a hablar de la profesión, he has a systems actually is associates. He has an associate's degree in computer systems. Sería como explicar el grado académico de la persona. He has an associate's degree in computer systems. Es el diploma, es el certificado, es la profesión que la persona tiene. He has. Has. Have. Has para la tercera persona. Normalmente la tercera persona conjuga todo diferente. He has an associate's degree in computer systems. ¿Ok? ¿Qué quiero que ustedes aprendan? Esto. Vamos a cambiar de color aquí. He is a systems technician. La diferencia entre profesión, ocupación y estado. Yo quiero que ustedes aprendan cómo explicar o cómo expresar las ocupaciones. Scott and I usually eat bananas, peanut butter, and almonds. ¿Cuál es la inconsistencia aquí? El verbo eats. Y esto lo van a empezar a ver en el siguiente componente formativo, así que lo voy a explicar de una vez. Scott and I usually eat bananas. Eat, eats, presente, eat. Eats es para la tercera persona. Eat, yo, tú, ellos, nosotros. Eat. I, you, we, they, you, eat. Eats, terminado en S, es para la tercera persona. ¿Qué quiere decir esto? Como se acaba de decir, la tercera persona conjuga los verbos de manera diferente. En el presente usualmente es
esa conjugación añadiéndole una S al verbo o añadiéndole una ES al verbo. ¿Cuándo ustedes saben que tienen que añadirle una ES o una S? Con la práctica. No hay otra forma de aprenderlo, los verbos se van aprendiendo cómo conjugarlos con la práctica. Lo que ustedes sí tienen que saber como por regla es que la tercera persona es la única persona que conjuga el verbo de manera diferente. No hay otra persona, ni en el singular ni en el plural. En esta oración tenemos una persona plural. Estamos hablando de dos personas, Scott and I. En pronombres podríamos decir que eso es que we, tú y yo, nosotros, we sería el pronombre. Pero como les dije hace un momento en el componente formativo, ustedes pueden utilizar el nombre propio de la persona, si quieren. O sea, ustedes son los dueños de sus oraciones. Entonces ustedes pueden hacer eso. Entonces ustedes pueden decir Scott and I, nosotros. Ya es plural. Quiere decir que no es una tercera persona. Quiere decir que it no le va a esa oración. ¿Ok? Entonces, forma de corregirlo. Scott and I usually eat bananas, peanut butter and almonds, todos los. ¿Listo? Entonces, hay que prestarle atención a quién se está hablando o de quién se está hablando y esa conjugación de ese verbo. ¿Ok? Para este componente formativo, ustedes le van a añadir ese artículo. Ese artículo hay que mirar cómo lo están utilizando. Utilizo the, utilizo a. Si utilizo a, ¿es a o es an? ¿Ok? Entonces ustedes tienen que hacer ese análisis de sus oraciones. Tengo preguntas al respecto hasta el momento. Me faltan 2 minutos. Voy a mirar a ver si puedo hacer esta explicación en menos de 5. ¿Tenemos preguntas al respecto? Profe, Sí. o sea que cuando se utiliza el a y el an, tiene que ser en las ocupaciones muy específicas. De resto no Tú se vas a podría utilizar utilizar. a o an según lo que dice el componente formativo y el componente formativo te dice que vas a utilizar en sustantivos que son singulares. Para tus oraciones, cuando estás expresando las ocupaciones, vas a utilizar un artículo a o. O sea, eso ya es para el singular, ¿no? Estamos hablando de una persona, estamos hablando de, sí, de una persona. El artículo a o an va en las ocupaciones. No, Vale, gracias. no se trata de que sea una ocupación específica, se trata de que sea una ocupación y es una sola persona de la que estás hablando, utilizas a o an. Si tú vas a decir, ellos son doctores, pues acabamos de decir que el artículo a no va con plural. Entonces, si son doctores, es plural, no puedes utilizar el artículo a, pero si es singular, sí lo vas a utilizar. ¿Listo? ¿Quién me estaba hablando? Listo, profe, sí, ya. Ok, lady. Ok, perfecto. Muy bien. Es que me distraje con el chat. ¿Alguien más me quiere hacer una pregunta? Acá, al respecto a lo que acabamos de hablar. Ok. Rápidamente. Voy a abrir el cronograma de actividades ya para terminar la sesión. Tengo aquí el cronograma de actividades. En este momento estamos desarrollando la actividad componente formativo Hello, it's nice to meet you, lo acabamos de ver en una sesión, y el test de W1, que es la evidencia, ¿cierto? A partir del 19 de noviembre, según el cronograma, nuevamente hago una explicación de las fechas o cómo se leen las fechas en el programa en la sesión de apertura, así que revise la grabación. Si no sabe cómo es ese tema de las fechas, 19 de noviembre empezamos el tema o las actividades relacionadas al artículo, el resultado de aprendizaje número 2 y el componente formativo Let's Introduce Ourselves, presentémonos, y la evidencia foro Let's Meet. Entonces, el componente formativo, normalmente en actividades de aprendizaje guía tenemos el componente formativo Let's Introduce Ourselves. Ustedes van a revisar toda esa información como lo han hecho para el primer componente formativo. Y luego vamos a desarrollar la evidencia foro Let's Meet. Entonces, voy a ingresar a actividad de aprendizaje 1. Voy a buscar
esa evidencia y aquí tengo unas instrucciones. Doy clic en ese link para revisar las instrucciones. Tengo que el foro lo vamos a desarrollar. Nuevamente es una evidencia, vamos a realizar un foro. Lo desarrollamos en 2 intervenciones. Intervención 1, intervención 2. Ojo pues al Cristo. Ustedes hacen una sola intervención, no aprueban la evidencia. Tienen que realizar las 2 intervenciones. ¿Listo? La primera intervención usted va a hacer oraciones sobre usted y va a utilizar un contexto bien específico. ¿Y el contexto cuál es? El que está en las instrucciones. Usted va a pretender que hace parte de la Armada Nacional o Naval. Y a partir de ese contexto, usted va a hacer su introducción. O sea que usted no se va a presentar usted mismo en su vida real, pues no. Usted va a pretender que hace parte de la Armada Nacional o la Naval. Y usted va a hacer su presentación con base en ese contexto. Esa será su primera intervención. Entonces usted va a leer muy bien las instrucciones que le dice exactamente qué es lo que tiene que hacer. Debe seguir el contexto. Si usted no sigue esas instrucciones, si me envía evidencias de otros cursos, no va a aprobar esa evidencia. Entonces, por favor, revisamos las instrucciones muy bien. La segunda intervención es que usted va a hacer oraciones interrogativas. Usted va a buscar a un compañero y le va a hacer unas preguntas con base en lo que su compañero dijo de sí mismo. O sea, tampoco salgan con preguntas que no tienen nada que ver con el contexto de ese compañero. Usted revisa lo que dice ese compañero y usted le va a hacer preguntas. Usted puede hacerle 1, 2, 3 preguntas, como usted lo vea del caso. No me va a utilizar las preguntas que ya se encuentran dentro de las instrucciones. Esos son ejemplos que les estoy dando. Entonces usted va a leer muy bien las instrucciones y usted va a enviar la primera intervención solita en el foro sin ningún problema. Y la segunda intervención se la hace como comentario a su compañero. Entonces usted, voy a, no sé si me va a dejar ingresar aquí porque no tengo ahora. Permítanme. Oh, ok. Sí, ya. Muy bien. Yo busco el foro se llama Foro Les Meet, aquí está. Usted puede ingresar directamente en el botón foros o puede ingresar por las herramientas del curso que dice foros. Entonces, aquí también tiene la misma información. Y, por ejemplo, aquí yo tengo una persona que se ha presentado. Esa persona no me está siguiendo en este momento lo que se está solicitando en la evidencia, entonces esa persona tiene que revisar su propia intervención y lo que yo le respondo a la misma. Pero bueno, usted primero hace su intervención. Hago mi intervención 1. Tengo en cuenta lo que veo en el componente formativo y lo que acabamos de ver en la sesión. Voy a responder, hago mi intervención. Perfecto. Luego voy a buscar a un compañero y le doy comentarios y le escribo al compañero su preguntita y ahí sí le doy, pum, enviar. Y ahí hago mis 2 intervenciones. Si usted tiene una sola y no tiene las 2, no aprueba el curso. No aprueba la evidencia, perdón. El curso no, la evidencia. Tienen que revisar muy bien las instrucciones, por favor, revisen muy bien las instrucciones para poder realizar esa evidencia. ¿Tenemos preguntas acerca de esto? Preguntas acerca de esta parte. ¿No? Alguien dijo que no, pero bueno. ¿Alguien más tiene una pregunta? Muy bien. Igual si tenemos preguntas, me escriben al correo o a las notificaciones o al foro. Y con mucho gusto les eh, puedo ayudar. Voy a hacer cierre de la sesión. Si tienen preguntas que no tengan que ver con la sesión, se pueden quedar y podemos resolver eso en unos 5 minutitos. Les doy gracias por asistir a la sesión y queda grabada nuevamente para que ustedes puedan acceder a la información que se da en cualquier momento del curso. Muchas gracias por asistir y nos vemos en nuestra próxima sesión.